Buenos días, feliz sábado para todos. Hoy es del Señor, ya estamos en el tiempo ordinario. Hoy estamos celebrando a San Maximino. Bendiciones a todos los maximinos. Escuchamos ahorita la vida de los santos, pero ahora se los voy a transmitir a través de la vía en internet. ¿Por qué? Porque no lo tengo aquí. Aquí se repite San Beda el Venerable, que ya ayer se lo di. Y bueno, esperen un tantito. Ya se acabó. Se muere muy seguido esta cosa. Perdón. Ahí está, San Hey Maximino. Timmy, ven acá. Ay, Siéntate aquí conmigo. ¿Cómo estás, hermano? perdón, era un... Despierta. Llegó el día. Es Santo hoy, 29 de mayo. San Maximino, obispo. Maximino nació al comienzo del siglo IV en Poitiers, Aquitania, al sudoeste de la antigua Galía. Provenía de un hogar. La santidad de Agricio, obispo de Treveris, llevó al Maximino a dejar el suelo natal e ir en busca de aquel prelado para recibir lecciones de religión, ciencias y humanidades. El santo reconoció en el recién llegado una lucida inteligencia y un firme amor a la doctrina católica, razón por la cual le confirió las sagradas órdenes. En el ejercicio de esas funciones hizo en breve tiempo notables progresos. Al morir, Agricio, conocidos por el pueblo los atributos del Maximino por voluntad unánime, este fue su sucesor ocupando la cátedra de Treveris en el año 332. Perduraba en aquel tiempo en la iglesia el arrianismo, doctrina que negaba la unidad y consubstancialidad en las tres personas de la santidad. Según ellos, el Verbo habría sido creado de la nada y era muy inferior al Padre. El Verbo encarnado era hijo de Dios, pero por adopción. Contra esta interpretación, que disminuía el misterio de la encarnación y de la redención del hombre, se levantó Atanasio, obispo de Alejandría, que sabía de construir en el campeón de la ortodoxia. Reinaba entonces el emperador Constantino el Grande, a quien los herejes engañaron acumulando calumnias sobre Atanasio, y así lograron que lo desterrase a Treveris en el año 333. Allí Maximino lo recibió con evidencias de la veneración que le profesaba y trató por todos los medios de suavizar la situación del desterrado. Lo mismo hizo con Pablo, obispo de Constantinopla, también forzado a ir a Treveris después de un remedio de sínodo arriano. Al morir Constantino, el hijo mayor, Constantino el joven, su sucesor en Occidente, devolvió a Atanasio la sede de Alejandría. En el año 345, Maximino concurrió al concilio de Milán, donde los arrianos, cuyo jefe era Eusebio de Nicomedia, fueron otra vez condenados. Considerado indispensable para cimentar la paz de la iglesia, celebraron un nuevo concilio económico. Maximino lo propuso al emperador Constante. Este, hallándolo conveniente, escribió a su hermano Constantino, concertándose para tal reunión la ciudad de Sartiquid. Los arrianos quisieron atraer al emperador a su secta y justificar la conducta seguida contra Atanasio, pero Maximino alertó al emperador, defendiendo así al obispo sin culpa, y Atanasio fue nuevamente restablecido. Vuelto a su iglesia, Maximino hizo frente a las necesidades, socorriendo a los pobres. Su familia residía en Poitiers y allá fue a visitarlos, pero murió al poco tiempo en esta ciudad en el año 349. La fecha de hoy recuerda la traslación de sus reliquias a Treveris. Bueno, esta sería la vida de San Maximino, que el Señor nos invita a ver, a sentir y a vivir. Bendiciones a todos los maximinos. Tenemos aquí, creo que en Joachín, el padre Maximino, que está ahí en el servicio que el Señor le ha permitido. Bendiciones a todos los maximinos, a las maximinas que el Señor tiene, que nos ha acompañado en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vamos al Evangelio del día.
Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos llegaron de nuevo a Jerusalén, y mientras Jesús caminaba por el templo se le acercaron los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos, y le preguntaron: ¿con qué autoridad haces esto? ¿Quién te ha dado autoridad para actuar así? Jesús le respondió: les voy a hacer una pregunta. Si me contestan, yo les diré con qué autoridad hago todo esto. ¿El bautismo de Juan era de Dios o de los hombres? Contéstenme. Ellos se pusieron a razonar entre sí. Si le decimos que de Dios, nos dirá entonces por qué no le creyeron. Y si le decimos que de los hombres, pero como le tenían miedo a la multitud, pues todos consideraban a Juan como un verdadero profeta, y le respondieron a Jesús: no lo sabemos. Jesús entonces les dijo: pues tampoco yo les diré con qué autoridad hago todo esto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, pues hermanos, en esta mañana de nuestro último sábado de mayo que el Señor nos regala en este día, nos está invitando a hacer una reflexión específica sobre la situación de estar en Jerusalén. En Jerusalén Él había llegado de nuevo a Jerusalén para estar ahí en presente en la situación de la oración que le corresponde como judío. Y Él llega a Jerusalén y le salen al encuentro, por eso te lo mencioné, sumos sacerdotes, escribas y ancianos. ¿Quiénes son estos? Estos son, por consiguiente, el manojo de gracia que enseña a la comunidad religiosa, judía. Somos sacerdotes, escribas y ancianos, son la médula. Y se acercan a Jesús para hacerle dos preguntas, pues con consistencia, ¿no? ¿Con qué autoridad? ¿Con qué autoridad? ¿Y quién te ha dado autoridad? Son dos preguntas que tienen muy fuerte, muy firmeza, pero Jesús, con todo el amor que le lleva, porque quien tiene amor es quien tiene autoridad. Quien hace las cosas con amor, las hace con la autoridad, y se apega a uno a las cosas con la grande bendición. Por eso mismo, cuando tú tienes una identidad de la verdad, cuando tú tienes una identidad del amor, cuando tú tienes esa luz con claridad, tú no dudas en decir las cosas, no dudas en hacerlas, no dudas en planearlas y plasmarlas. Entonces esa realidad te va acompañando y te va haciendo firme y decidido. Y por eso a Jesús le preguntan: ¿con qué? ¿Con qué autoridad? ¿Quién te ha dado autoridad? Y Jesús le responde: le voy a hacer una pregunta también. Y si me la contestan, yo les diré con qué autoridad hago todo esto. ¿El bautismo de Juan era cosa de Dios o de los hombres? Contéstenme. ¿Era cosa de Dios o de los hombres? Y aquí el Señor nos está haciendo como una pregunta bien clara, para que nosotros no tengamos titubeo. Porque si es de Dios, tenemos que haberlo seguido. Tenemos que haberle creído, y esa es la naturaleza misma por la cual nosotros tenemos que vivir ese espíritu, acercarnos y creerle y seguirlo, tener conversión, vida y conversión. Por eso mismo, cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, escuchamos este contexto de vida. Entonces, si es de Dios, cual ellos sabían que era de Dios, porque el pueblo se volcaba a escuchar a Juan, se volcaba a asistir a Juan. Nadie más que esa fuerza divina lo hace Dios, y inmediatamente el pueblo lo seguía. Pero ellos no querían reconocer esa naturaleza porque no siguieron a Juan. Por eso dice la respuesta del evangelista San Marcos: ellos se pusieron a razonar entre sí, es decir,
mi soberbia y mi orgullo me doblegan, me pone doble careta, doble cara, así, soberbia y orgullo, porque voy a contestar. Entonces razonaron primero de Dios y después razonaron del hombre. Y si contesto del hombre, la gente me va a apedrear, porque realmente era considerado Juan el Bautista como un profeta, un verdadero profeta. Y en esa naturaleza ellos no pueden contestar, ni de uno ni de otro, no quieren contestar. No se trata de no pueden, no quieren contestar. ¿Cuántos de nosotros estamos así en un tema de la casa cuando tú no quieres contestar? Porque estás bien atrapado con tu soberbia y tu orgullo, con tu fuerza, con tu carácter, tu temperamento. Y bueno, pues hoy el Señor nos está invitando a tener ese espíritu abierto, porque le preguntan, ¿con qué autoridad? ¿Con qué autoridad? ¿Quién te ha dado autoridad? Estas dos formas de pensar, y Jesús pues les dice, a ver, ¿con qué autoridad? ¿El bautismo de Juan era de Dios o era de los hombres? Porque Juan tuvo autoridad. Y la autoridad que tuvo Juan fue que él vino a abrir brecha, él vino a abrir camino, y todo mundo le creyó. Y todo mundo le asentó la autoridad, cuál era el profeta que venía a abrir camino. Y si vino a abrir camino, pues créanlo, es Dios. Y entonces aquí nos está hablando el Señor en ese proceso de bendición. Y ahora contéstenme, le dice Jesús, contéstenme. Y ellos no quieren contestar. Tú y yo empezamos a razonar muchas cosas para poder dar una buena contestación, salirnos con la nuestra, pero no salirnos con la luz de Jesús. Salirnos con la luz de Jesús es tener ese entendimiento y ese espíritu. Por eso mismo, día a día, nosotros tenemos que tener un corazón abierto. Y ese corazón es una disposición. Si te das cuenta, aquí no se trata de que yo tengo que salir con la mía. Tengo que salir con la gracia de Dios. Y en la casa, cuando tienes esa dificultad, ese pleito, ese atropello, pues pregúntate con qué autoridad estás haciendo las cosas. Ahora bien, Dios quiere que nosotros vayamos viéndonos al reflejo de los que ha enviado Él, porque si envió a Juan el Bautista, era para preparar a un pueblo, una disposición del pueblo. Y ese bautismo que impartió Juan, que se llama bautismo de penitencia, bautismo de arrepentimiento, pues lo tengamos también nosotros presentes en su presencia, en su gracia y en su bendición. El Señor esté con vosotros y con su Espíritu. Bendito, llamado y glorificado seas, Padre, porque tú nos invitas a tener ese espíritu abierto en esta mañana de sábado a los pies de Mamita María, en este día de mayo. Y el Señor está siempre con nosotros. Te doy gracias, Señor, porque nos estás haciendo la gracia de saber que nunca estamos solos, que tú estás con nosotros, y por eso la autoridad que tienes es la autoridad del amor que nos hace guiarnos con tu presencia y tu gracia, por Jesucristo nuestro Señor. Amén, amén, amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Buenos días, Dios los bendiga, feliz sábado para todos. Al rato nos vemos en la Santa y Sagrada Eucaristía. Bendiciones, hermanos.